Vamos entonces a leer el libro de Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Dice la Sagrada Escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. El Señor bendiga su palabra. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares. Sea el nombre del Señor glorificado. Cuando nosotros leemos este texto, podemos ver el contexto de este texto. En todo el capítulo 4 del libro de Hebreos, nos enseña que Jesucristo es el verdadero reposo. En otras palabras, en Él encontramos el verdadero descanso para nuestra alma. Pero en este texto nos habla directamente sobre el reposo que encontramos en la palabra de Dios. Y es una realidad. Cuando alguien nunca ha leído la Biblia, no sabe la verdad, no la ha recibido, no la comprende. Pero cuando alguien ha leído la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, entonces se entiende cómo Dios habla con nosotros. La palabra de Dios viene del latín verbum Dei, que quiere decir la palabra de Dios. Pero hay otra expresión también que dice vox Dei, y esta palabra quiere decir la voz de Dios. Cuando leemos la Sagrada Escritura, nos encontramos con la palabra de Dios, pero al mismo tiempo con la voz de Dios. Sea el nombre del Señor glorificado. Cuando nosotros podemos tener en nuestras manos la Santa Biblia, parece que fuera un libro como todos, común, un libro como cualquiera de muchos millones de libros, pero no es así. La Santa Biblia, la que tenemos en nuestras manos, contiene la verdadera palabra de Dios. Y esta Biblia que nosotros tenemos y que tenemos el privilegio de leerla, esta Sagrada Escritura es infalible. Y no es errática, eso quiere decir que no puede errar. Cuando dice que la Biblia es infalible, quiere decir que no puede fallar y que no comete errores. Y es una grande bendición que nosotros podamos tener esta Santa Biblia, leerla y enriquecernos con ella. La Santa Biblia es la única regla de fe y de práctica para nosotros los cristianos. Por eso es necesario escudriñarla, leerla, memorizarla hasta donde podamos y principalmente ponerla en práctica. Porque mientras hagamos esas cuatro cosas, nuestra vida será llena más y más de la palabra de Dios y de la presencia de Dios. En los tiempos antiguos, Dios habló directamente a los padres. Su palabra fue directa. Él habló a Abraham, Él habló a Adán, Él habló a Moisés, Él habló a David. Palabra directa de Dios a los hombres. Dios habló a Gedeón, Dios habló a Noé, Dios habló a Jonás, Dios habló a los hombres. Eso quiere decir que Dios respiró su propia palabra y la dio, la delegó, la regaló, la inspiró a los hombres directamente. Pero Dios habló a los hombres en la antigüedad.
Dios también habló a los profetas. Segunda de Pedro 1, 19 al 24. Dice que los santos hombres de Dios no hablaron de sí mismos, sino que hablaron por la pura inspiración de Dios. Dios habló a la gente por los profetas. Él alertó, Él instruyó, Él dio la palabra por medio de los profetas. Hombres dedicados a Dios, hombres delante de Dios, hombres santos en las manos de Dios, vasos santos en las manos de Dios, y Dios habló a través de ellos. Pero Hebreos capítulo 1 y verso 2 nos dice que Dios sigue hablando por Jesucristo, su Hijo Santo. Alabado sea el nombre del Señor. En este tiempo Dios sigue hablando por medio de Jesucristo. Y qué maravilloso es que hombres y mujeres en este tiempo llegan a ser la boca del Señor. Él sigue dando palabra. Jesucristo es la fuente que no mengua. Jesucristo es la fuente que no se acaba. Hay palabra hoy, y es palabra del Señor Jesucristo por su glorioso evangelio. Hoy podemos escuchar la palabra del Señor Jesucristo. A esta palabra preciosa, la palabra del Señor, y también la Santa Biblia, han surgido muchísimos ataques. Han querido quemar la Biblia, ignorarla. Y una cosa fatal es que muchos quieren cambiarle el contenido de esta palabra. Han tratado de oscurecer esta palabra, de ponerla en tela de duda. Muchos han querido ensuciar el escrito de la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis dice: ay de aquel que quita o que pone a esta palabra, porque los juicios de Dios vendrán sobre estas personas. El ateísmo ha tratado la manera de erradicar de la faz de la tierra esta palabra, para meter sus ideas locas y engañosas, sus argumentos falsos y herejes. Muchos hombres que son guiados por la obra de Satanás tratan la manera de corromper la Escritura, de meterle errores o tratar de descubrir en ella errores. Pero como he dicho, la palabra de Dios no tiene ningún error. La palabra de Dios es fiel y verdadera, y nosotros ahora la tenemos en nuestras manos en estos 66 libros maravillosos, los cuales podemos leer a cualquier momento, a cualquier hora, e instruirnos por la misma palabra de Dios. Yo quiero decirles en esta hora que aunque sigan surgiendo hombres mentirosos, y aunque sigan viniendo ataques directos a la palabra de Dios, jamás va a poder ser quitada de en medio de nosotros, porque dice la palabra que la palabra de Dios permanece para siempre. Todo se acabará, todo se enmohece, todo se arruina, todo en esta tierra se envejece, todo en esta tierra se acaba. Lo más preciado, lo más bonito, lo más hermoso, todo tiene su tiempo y todo se acaba. Pero algo que jamás va a pasar, algo que jamás ha pasado por 2000 años, algo que jamás va a ser quitado de en medio de nosotros, es la misma palabra de Dios. La flor se cae, los tiempos pasan, hombres surgen y mueren, hombres famosos surgen y mueren, poetas, estadistas, escritores, diferentes personas que con su inspiración humana han tomado la pluma y el papel y han escrito diferentes cosas bonitas, hermosas, instructivas, pero jamás han escrito como lo que está escrito en este santo libro. Todos han muerto y son olvidados,
pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sea el nombre del Señor glorificado. Bendito sea Dios. Ahora, la Sagrada Escritura nos enseña aquí cuál es su trabajo efectivo y maravilloso. Nuestro texto dice, porque la palabra de Dios, en primer lugar, dice que la palabra de Dios es viva. ¿Cómo es esto que este libro de papel y tinta es viva? Lo que pasa es de que lo que está escrito aquí no es de hombre, ni por hombre, es para los hombres. Pero lo que está escrito aquí es porque alguien la respiró y la enseñó, y Él es el Dios vivo y verdadero. El único Dios vivo y verdadero. Por eso este libro tiene vida, en su contenido tiene vida, porque Dios la inspiró. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, esta palabra del Señor es viva, porque es como una semilla sembrada en buena tierra. Mateo capítulo número 13 y verso 23. Y esa es una realidad. Una semilla pareciera que no tuviera vida. Cuando el agricultor toma la semilla, es una semilla seca. Pero después de preparar su tierra, después de esperar el tiempo de la siembra, porque no en todo tiempo se puede sembrar, el agricultor se esfuerza desde la mañana hasta la tarde para sembrar aquella semilla que parece que estuviera seca. Pero cuando la riega en un campo ya preparado, ese oxígeno y ese humus, esa humedad que está en la tierra, y la misma tierra que contribuye para recibir en su seno esa semilla, ahí se ocurre el milagro que nadie puede hacer, el milagro que nadie se ha inventado. Dios, en su misericordia, en su bondad, en su obra creadora, Dios permite que esa semilla que está seca, pero que por dentro lleva vida, sea sembrada en una buena tierra. Y ahí permanece algunas semanas, y después de muchas semanas y de riego, porque es necesaria el agua para que esa semilla empiece a producir. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el sembrador ve, después de algunos meses, empieza a ver cómo empezó a crecer aquella semilla seca, y empieza a ver con esperanza el fruto de su tierra. Así también es la palabra de Dios. Este libro santo de papel y de tinta cobra vida. Aleluya. Y hace lo que Dios quiere. Esta palabra preciosa lleva el mensaje que el pecador, el malvado, el perverso, el inculto o el culto, el sabio, el rico, el pobre, el mendigo, el joven, el anciano, la señorita, el hombre adulto, la mujer adulta, los niños que oyen esta palabra, reciben esa semilla en sus corazones. Y por la misericordia y la bendición y la lluvia de gracia de nuestro Dios, esa semilla llega a ser sembrada en el corazón de todas las personas, y a su tiempo va a germinar. Alabanza al nombre del Señor. Por eso esta palabra de Dios es viva, porque Él riega su semilla en todos los corazones. No importa si son corazones de piedra, de mármol, de madera, y son duros como el tronco. No importa. Esta palabra de Dios tiene poder.
Esta palabra de Dios se siembra en esos corazones. Y esta palabra que lleva vida, le da vida al que no tiene vida. En segundo lugar, dice la palabra que esta palabra es eficaz. El apóstol Pablo dice que la palabra de Dios es eficaz. Quiere decir que esta palabra tiene energía. Eficaz quiere decir que tiene energía y que es poderosa. Ante esta palabra los mismos infiernos tiemblan. Ante esta palabra de Dios, los mundos cambian. Los más duros son transformados. Los asesinos, los que se creen muy fuerte, los que creen que tienen muchas posesiones y por eso tienen el poder en sus manos. Cuando escuchan el mensaje de la palabra de Dios, o cuando Dios los visita con el evangelio bendito de su palabra, les enseña que el Señor tiene el mensaje más poderoso para llegar y meterse a sus corazones, tocando las puertas de sus corazones. La palabra de Dios se mete y corre como río de agua viviente. Bendito sea Dios, porque esta palabra tiene poder. Aún muchos la han utilizado. Muchos la han utilizado. Muchos que no conocen a Dios y han leído la Biblia, la han utilizado para sus propósitos. Y han alcanzado éxito. Y han alcanzado adelanto en sus propósitos, en sus planes. Porque leen la Biblia. La Biblia tiene poder. Sea el nombre del Señor glorificado. El Salmo 33:6 nos dice que la palabra de Dios es poderosa. Santo es el Señor. Bendito sea Dios. Cuando esta palabra se le toma en serio, entonces las cosas empiezan a suceder. Si alguien no cree a la palabra de Dios, siempre permanecerá necesitado. Cuando alguien no cree a la palabra de Dios, siempre permanecerá ignorante. Está empobrecido todo aquel que no ha leído la Biblia y que no cree a la palabra de Dios. Pero a todos los que creemos en esta palabra y la tomamos y la recibimos y la podemos escudriñar con un corazón humilde y sincero, esta palabra bendita empieza a mostrarnos cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni han surgido en el corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Bendito sea Dios para siempre. Esta palabra bendita empieza a moverse en aquellos que no tienen esperanza. Los que no creen empiezan a ver la efectividad de la palabra. Milagros suceden por la palabra, porque el Señor envía su palabra, dice, y los sana y los libra de toda la ruina. Al obedecer la palabra de Dios, las cosas empiezan a cambiar. Y así es. Santo es el Señor desde ahora y para siempre. En tercer lugar, el apóstol dice que la palabra de Dios es cortante. La palabra de Dios es cortante. Como que tiene dos filos. La espada de dos filos es cortante. Cortante quiere decir ir a través de. Eso quiere decir cortante. Ir a través de. Así como un cirujano, como un doctor cirujano, que lo llaman para ejercer una cirugía en alguna parte del cuerpo. El cirujano se prepara. Hay
Hay inspecciones antes de la operación. Revisa muchas cosas antes de la operación. Estudia el caso antes de la operación. Cuando ya está decidido hacerlo, lo preparan, le ponen su toga, su vestimenta de cirujano, le ponen sus guantes y le tienen preparado todos los instrumentos necesarios para aquella operación. Eso quiere decir que el cirujano es un hombre diestro para juzgar. Sabe dónde va a cortar. Sabe hasta dónde puede llegar. Sabe qué es lo que va a quitar. Y tiene mucho cuidado en no tocar otras partes dentro del cuerpo para no meterse en otros problemas. Pero es un diestro para juzgar. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que corta. Eso quiere decir que hace división entre el alma y el espíritu. El yo espiritual es separado del yo del alma. El yo espiritual es separado del yo del alma. Hay una separación. Divide la palabra de Dios para hacer la diferencia. Ejemplo, uno puede ser muy religioso, pero quizás no es salvo. Y así hay mucha gente religiosa con todas sus deidades, con todos sus ídolos enfrente. Y son religiosos por un tiempo, pero en la realidad es que no son salvos. La única que nos enseña acerca de la salvación es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios hace la diferencia entre salvación y religión, porque los religiosos son aquellos que se postran delante de algún Dios, pero no encuentran salvación. Otro ejemplo puede ser que un hombre sea muy sensible para el hombre o por el hombre, pero muerto para Dios. Hay tantas personas que son caritativas, presentan un aspecto muy amoroso, son muy sensibles, colaboran, les gusta tener comunión con otras personas, les gusta relacionarse con los demás, a veces tienen doble cara. En lo privado son una cosa muy fuertes, muy déspotas, muy rudos, muy ordinarios. Pero cuando salen a la calle o cuando están junto a otras personas o van a una tienda, son unas personas muy cariñosas, muy serviciales, son de mucha sonrisa. Y eso es un problema grande aún en el hogar. Muchos hijos le tienen miedo al papá, miedo a la mamá. No le tienen amor. No los admiran. Antes bien huyen de papá y de mamá porque son muy duros. Y papá y mamá reclaman y dicen, ¿por qué no me das un beso? ¿Por qué no me respetas? ¿Por qué no puedes sentarte a la mesa con nosotros a comer con tranquilidad? Porque los hijos huyen de papá y de mamá. Porque presentan una cosa adentro y otra cosa son afuera. ¿Saben una cosa? Hay muchas personas así, que están muertas para Dios, aunque se presenten muy sensibles. Están muertas para Dios. Son como huesos secos. Están muertos, tirados. Un sinfín de huesos secos. Son como huesos secos formados con un poco de carne.
con un poco de forma de hombre o de mujer, pero están muertos. Necesitan todavía algo. Necesitan todavía una tercera cosa en sus vidas. Y es de que Dios sople sobre ellos para darles espíritu de vida, un cambio en ellos, operado por el poder divino. Otro ejemplo es aquella gente culta y alerta de mente, muy inteligentes. Hay mucha gente que es así. Mucha gente que se siente importante porque es alerta en su mente y también tiene una apariencia muy culta. Cultos y superinteligentes, a ellos les llaman genios. Tienen unas actitudes que no todos la tienen. Un cerebro bien avanzado, con una inteligencia maravillosa. Pero están atrofiados y dormidos en su espíritu. Tienen muchas necesidades en ellos mismos y por eso no son felices. Y lo peor es que sus espíritus están muertos, dormidos. Necesitan que alguien vaya y los despierte. Y el único que puede tratar con el espíritu del hombre y despertarlo es Dios. Y Dios lo hace por su bendita palabra. Así que la palabra de Dios es cortante, hace la diferencia entre una cosa y otra, entre la experiencia de un hombre y otra experiencia en otro hombre. Y la experiencia que nosotros tenemos como cristianos ahora es que nosotros éramos así. Pero damos gracias a Dios porque una vez, en alguna parte, en alguna oportunidad, un día glorioso, alguien estaba predicando el evangelio bendito de la palabra de Dios. Y vino el evangelio y se metió a nosotros como espada preciosa, cortante, y dividió las necesidades de nuestro espíritu, de nuestra alma. Entonces llegamos a comprender que Cristo nos estaba llamando para tener una nueva vida en nosotros. La cuarta cosa que nos enseña la palabra de Dios es que ella es la que discierne. El apóstol dice que la palabra de Dios discierne. Es un don maravilloso, el don de discernimiento. Pero esta palabra tiene esa capacidad de discernir. En muchas oportunidades, personalmente he tenido esta experiencia. Hay personas que se acercan a mí después de una predicación y me dicen: hermano Leonel, esa era la predicación que yo necesitaba escuchar. Ese era el mensaje que necesitaba escuchar en mi vida. Y mis lágrimas corren delante del Señor. Y le doy la honra y la gloria al Señor, porque no es el hombre el que habla por sí mismo, sino es el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu de la palabra de Dios, el que enseña y el que mueve al predicador o al hombre para que hable las cosas que son de Dios. Y cuando el predicador está bajo la bendición del Espíritu Santo, bajo la dirección, bajo la inspiración del Espíritu Santo, no hay duda que es Dios el que está hablando al corazón necesitado. La palabra de Dios discierne, eso quiere decir que todo está descubierto para Dios. Dios conoce el secreto del corazón del hombre. No hay nada que se escape de delante de Él. El Señor conoce los motivos, las necesidades, las tendencias, los pensamientos,
las actitudes de cada persona. Pero la palabra de Dios es la que le revela a la persona la voluntad de Dios, el Padre, del Hijo y la voluntad del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra escudriña y revela. Alabanza al Señor. Antiguamente, a muchos criminales que iban a ser ajusticiados, que los llevaban a la ejecución, le ponían un puñal, el filo, la punta de un puñal, entre el pecho y la barbilla. Y eso era para que el criminal mantuviera la cara arriba, la cara elevada, para que erguida, la cara erguida, para que todos vieran la vergüenza de ese criminal. Y así es lo que hace la palabra de Dios. No hay persona que pueda ocultarse al Señor. Tenemos que enfrentarnos con la mirada de Dios temprano o tarde. Yo siempre he creído y he dicho y he predicado que toda persona debe de ponerse en las manos de Dios, o tarde o temprano caerá en las manos de Dios. Nadie puede huir de la presencia del Señor. Antiguamente hubo un predicador excelente llamado Jonás, que Dios llamó y le dijo: Jonás, ve a predicar a Nínive. Pero este hombre irresponsable, descuidado, desobedeció a Dios al principio. Dijo: no, yo no voy a Nínive. Es una ciudad muy perdida, muy peligrosa, muy difícil. Y solo yo voy a ir, y voy a ir a hablar ante una multitud tan grande, una ciudad tan grande. Y dice la Biblia que él decidió irse a otro lugar llamado Tarsis. Tomó un barco y se encaminó hacia Tarsis, pensando de que iba a huir de la responsabilidad que Dios le había dado. Muchos conocen esta historia y es una historia real. Aquel hombre por fin, después de haber estado 3 días en el vientre de un pez grande, dice que el pez lo vomitó en cierta playa al mandato de Dios. Y aquel hombre tuvo que entender que Dios lo había mandado, y al Dios poderoso no hay que desobedecerle, hay que cumplirle con todo el corazón, porque cuando Dios habla hay que decirle: sí, Señor, voy a ir, o sí, Señor, voy a hacer, o sí, Señor, me voy a portar bien, o sí, Señor, te voy a obedecer. A Dios hay que obedecerle. Jonás pensó en ocultarse de la presencia de Dios, pero de todas maneras Jonás tuvo que ir hacia Nínive a predicar el evangelio antiguo. Alabanza al nombre del Señor. Aunque huyas de Dios, aunque corras de Dios, aunque te metas debajo de las piedras, aunque te subas a lo más alto de los cielos, aunque te metas a lo más profundo de la mar, ahí su espíritu te juzgará. Ahí la presencia de Dios te hablará. Ahí la presencia del Señor te sacará para que des cuenta a Él de lo que haces o de lo que has hecho. La palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios discierne. Aunque muchos no quieran oírla, y aunque muchos no quieran enfrentarse, temprano o tarde te enfrentarás al Dios que emitió su bendita palabra. Santo es el Señor desde ahora y para siempre.
Por eso te digo en esta hora que la palabra de Dios, la Santa Biblia, es palabra viva, es palabra eficaz, es palabra cortante, es palabra que discierne, es palabra de bendición para todo aquel que la oye. Sea el nombre del Señor glorificado.